Saben que Julián Muñoz falleció por un cáncer de pulmón hace apenas 48 horas y dejó una entrevista que anoche emitió Telecinco con Santiago Acosta como entrevista póstuma. Estuve con Santiago en programas en 4, en Telecinco durante estos días, participando en alguno de ellos y entre pasillos, como en la tele te pagan por esperar, no por lo que cuentas, es muy distinto aquí. Me contó cosas y vieron ustedes cosas en ese reportaje que creo merece la pena explicar. Porque la imagen pública de Julián Muñoz en España es la del mayor corrupto de España, es la del hombre que dirigió el peor caso de corrupción de la historia de España. Y eso es mentira. Les aseguro que es mentira. Hay más corrupción en los ERE de Andalucía que en lo que se llevó Julián Muñoz. Fíjense que en el caso Malaya, del que tanto se habló, él solo fue condenado a 2 años. Si no fuera por otras causas judiciales, ni hubiera entrado a prisión por él. La imagen pública quiso cargar las tintas en Julián Muñoz porque era corrupto, sin duda, pero también porque así desviaban la atención de otros políticos, sobre todo del PP y del PSOE que participaron en la historia. Miguel Ángel Ordóñez es colaborador de esta casa, ustedes le conocen, es quien ha escrito el mejor libro sobre Julián Muñoz, es su biografía, La cruda verdad. Aún está y lo pueden comprar. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Que estuviste en el tanatorio, que hablaste con Maite Zaldívar, que eso sorprende mucho, esa mujer a la que le ha hecho él la vida imposible, como lo acoge en casa, le cuida hasta su muerte, ¿no? Sí, porque ella siempre le ha tenido cariño después de los problemas que tuvieron, porque principalmente era el padre de sus hijas. Y ahí estaba. Efectivamente estuve con ella, con sus hijas, con Fernando también. La pareja de el novio Maite. De Maite. Que es muy curioso porque se casa Maite Zaldívar con Julián Muñoz poco antes de morir y acude el novio a la boda. Me dicen que para tener posibles derechos de lo que ocurra en un futuro en propiedad de Zaldívar, la pensión de viudedad y para compensar un poco el daño que le hizo, ¿no? Yo creo que es un tema más romántico, como ella ha explicado. También está ahí la variante de cobrar una pensión. Ella sigue trabajando, a pesar de tener ya 70 años, está trabajando en una cocina. Ella siempre ha sido cocinera, una cocinera magnífica. Tiene un negocio de hostelería modesto y en ello está. Sobre lo otro, la herencia, de haber herencia, será muy, muy gravosa. Y yo creo que, a no ser que estén locos, cualquier miembro de esa familia renunciaría a esa herencia envenenada. No hay tantos millones ni hay nada por ahí, ¿eh? Yo lo dudo muchísimo. Expliquemos lo que no se cuenta. El caso de Malaya y el caso de la moción de censura que saca a Julián Muñoz de la alcaldía, que pone a Marisol Yagüe, fue propiciado por el PSOE. El PSOE dio la luz verde a Isabel García Marcos, que era la secretaria general del partido en Marbella. Da la luz verde el secretario general de la provincia y luego lo que pasa es que se ponen nerviosos, hay llamadas telefónicas de Julián Muñoz, que estaba en negociaciones con el PSOE a más alto nivel para evitar que la justicia y la fiscalía principalmente le persiguiese por los temas urbanísticos, y al final estalla todo, desautorizan a Isabel García Marcos. García Marcos no echa para atrás, dice: echadme si queréis del partido, pero yo he dado mi palabra y voy a continuar con la moción de censura. Porque, claro, Manuel Chávez, entonces presidente de la Junta de Andalucía, negoció con Julián Muñoz. Sí, desde el PSOE andaluz negociaron con Julián Muñoz, antes de la moción de censura y después. Y le ofrecen, de hecho, un pacto para que se reagrupase el GIL, que estaba roto en mil pedazos, a cambio de eso, de arreglar los problemas urbanísticos que tenía la ciudad, que eran subsanables totalmente. Yo te quito los líos judiciales, pero tú haces desaparecer el GIL
y te vuelves al PSOE, porque Julián Muñoz ya estuvo en el PSOE, ¿verdad? Efectivamente, era una manera de integrarse poco a poco en el Partido Socialista y que el Partido Socialista pues volviese a tener la alcaldía de Marbella que tuvo en los años 80 de una manera muy precaria, ¿no? Pero no solo negociaron con Julián Muñoz, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el día de la detención de Marisol Yagüe en su casa, ella estaba reunida con una persona muy allegada a Manolo Chávez y estaban en negociaciones muy avanzadas porque habían detectado que con la política de tensión que entre todos habían propiciado, pues el ganador nato era el Partido Popular que se iba a llevar la alcaldía tarde o temprano, ¿no? Entonces trataban de enderezar eso y se retomaron esas negociaciones originales con Julián Muñoz. Al final era de una manera suave, que no se notase, integrar el GIL con el PSOE. Hubo varios gestos de tensión por parte de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, si tiramos a hemeroteca, puedes comprobar que de pronto sale la sentencia del Banana Beach que mandaba a entrar en prisión a una serie de concejales, entre ellos a Julián Muñoz, de manera inmediata. Eso de pronto se paralizó. ¿Por qué? Pues porque estaban en mitad de esas negociaciones. Marisol Yagüe, uno de los concejales involucrados, perjudicados, era su hermano Juan Antonio, que había sido concejal en la primera jornada de Jesús Gil, y otro era Julián Muñoz. Se dijo en estas negociaciones, me estáis pidiendo que tenga gestos de cara a la galería, de distensión tal y cual, y mira lo que ha pasado, que estáis a punto de meter en la cárcel a fulanito y a fulanito. No te preocupes que lo arreglamos. Y hablaron con Fiscalía y efectivamente se arregló. Claro. Es decir, la intervención del Ayuntamiento de Marbella, que nunca había ocurrido en España, el que estalle el caso urbanístico, todo esto sucede porque no gobernaba ni PP ni PSOE. Si no, no hubiese sucedido. Eso es un hecho que hemos comprobado. Eso es objetivo. Además, el Partido Popular cae ahí en esa trampa de como ellos sabían que tenían más posibilidades de hacerse con la alcaldía de Marbella en caso de disolución del ayuntamiento, entraron al trapo, sin darse cuenta de que esa misma estrategia luego se la aplicaron a ellos con el caso Gürtel y algún otro más, ¿no? Pero bueno. Oye, Juan Antonio Roca era el gerente de urbanismo, era el jefe. Él recibía a los empresarios de la construcción, él otorgaba o no licencias o recalificaba o no terrenos a cambio de dinero. Dinero que luego él repartía a todos. Y a todos es a todos. A Isabel García Marcos, a Marisol Yagüe, a cualquier partido, hubo alguien que le dijo que no. Eso es lo que dice la sentencia, ¿no? Parece que, bueno, la sentencia del caso Malaya se basa fundamentalmente en el testimonio de Juan Antonio Roca, que confiesa esto y que esgrime como única prueba, es la única prueba que pudo utilizar la justicia, que él anotaba una contabilidad paralela con iniciales, los supuestos pagos. Esto es inaudito, ha sentado un precedente en la justicia española, porque claro, si tú dices que M.Y. es Marisol Yagüe, pues tendría que tener el mismo valor que si dices M. Rajoy o M.R. es Mariano Rajoy. La inicial depende de quién sea, se la creen o no se la creen. Claro, por ejemplo, ahí Julián Muñoz no resultó condenado por el delito de cohecho, por haber recibido sobornos de Juan Antonio Roca, porque las iniciales J.M. A Roca le preguntaron y él dijo, es profesor que no era Julián Muñoz, sino que era otra persona, José yo no sé qué. Y mira, y eso es curioso porque da la casualidad, bueno, eso es como si yo de pronto te quiero a ti meter en problemas y digo, no, es que a mí Albert Castillón me ha dado dinero para hacer cosas viciosas tal y cual. Y yo de pronto, como única prueba, porque tú puedes decir así, demuéstralo. Y yo digo así, aquí lo anoté. Estos son los pagos que me hizo Albert, ¿no? No hay ningún rastro bancario ni nada, ¿no? Pero entonces, normalmente la justicia, hasta el caso Malaya, no hacía caso de eso, porque es una prueba que puede ser absolutamente fabricada artificialmente, ¿no? Y ahí hicieron caso. Juan Antonio Roca, Julián Muñoz asegura que pasaba informes al CNI
que eso esperaba él, que le protegiese si en un futuro estallaba todo, y que el CNI le abandonó. ¿Das veracidad a esta declaración de Julián? Yo creo que es un rumor. Yo por la información que he podido recopilar al respecto, te diría que él tuvo reuniones con destacados mandos del CNI, igual que destacados miembros del Ministerio del Interior. Ahí estuvo incluso un tal José Manuel Villarejo, que le ofrece inmunidad absoluta. Sí, le ofrece inmunidad absoluta, impunidad absoluta si lo contrataba. Esto además te lo puede corroborar una persona tan bien informada como Paco Marco, sí, a quien conoces porque él tenía una agencia de detectives, Método 3, él te puede corroborar esto y coincide con parte de lo que yo he podido saber al respecto. A Roca le ofrecen un pacto a cambio de información y sobre todo lo que querían es que él mediase y convenciese a Jesús Gil de que no se presentase en Ceuta y Melilla, por ejemplo, y de que aflojase en los ataques que tenía contra la Junta de Andalucía y contra el gobierno, porque lo malo de Jesús Gil, su ruina fue que se enfrentó absolutamente con todos, que de pronto a Javier Arenas, siendo vicepresidente del gobierno de España, pues coincide con él en Ronda y que van a una goyesca y en el parador de Ronda públicamente, delante de gente, le dice tú eres un corrupto y cosas así, ¿no? Eso fue lo más bonito que le dijo en esa ocasión. Entonces, claro, se enfrentó no solo ya con el gobierno autonómico de Manolo Chávez, a quien decía que era un cabezón. Fíjate que ahí rompió sus relaciones de oro que tenía con Gaspar Zarrías, que era la mente pensante del régimen chavista andaluz, sí. Y también se enfrenta con el gobierno central, que en ese momento pues coincide con la presentación de candidaturas en Ceuta y Melilla, que fue lo que cavó la fosa a Jesús Gil. Sin duda. Oye, hay algo que cuenta Julián Muñoz en esa entrevista póstuma. Yo le doy veracidad, pero nunca sé si podremos demostrarlo. Asegura que en el Hotel Villamagna de Madrid le cita uno de los jueces que llevó el caso Malaya y que le ofrece quitarle toda responsabilidad penal, cargarla en otros, despejársela a él a cambio de dinero. Hay varios jueces que participaron en Malaya y hay algunos de ellos con antecedentes no nada claros. ¿Te consta? ¿Te había llegado algo de eso? A mí me consta que hubo algún que otro juez con antecedentes bastante turbios, pero que no tuvo gran participación directa, al menos en el caso Malaya. Pero sí, yo tengo informaciones que coinciden con esa versión de Julián Muñoz. Oye, ¿y dónde está el dinero? Me lo pregunta todo el mundo. Si es que hay, o se fundió, se lo gastaron todo. Vamos a ver, es que aquí se mete todo en el mismo cajón. Si vamos al caso Malaya, en el caso Malaya, la Fiscalía decía que el perjuicio al Ayuntamiento de Marbella era de 3 millones de euros. Luego, en la sentencia del caso Malaya, si vas a ella y la lees, verás que el tribunal ni siquiera concede ese dinero al Ayuntamiento, porque no aprecia que hubiera que nadie metiese la mano directamente en el Ayuntamiento. Aquí lo que se habla es de una trama para extorsionar o pedir dinero o recibir regalos de empresarios de la zona. Por cierto, esos empresarios, ninguno resultó condenado, alguno, pero apenas menores, como el caso de Sandokan y algún otro, bueno, Carlos y Andrés Lietor, Carlos Sánchez y Andrés Lietor, sí que tienen mayores penas, pero no tanto por eso como por ser socios de Juan Antonio Roca en algunos negocios, ¿no? Eso por un lado. A Julián Muñoz, por lo que le condenan, es por una causa separada de Malaya, que es por un lavado supuesto de dinero en concurso con Isabel Pantoja, entre otras, ¿no? Aquí también se sienta un precedente, y es que antes se supone que la presunción de inocencia también se aplicaba a los fondos que tú tuvieras. Hasta que, claro, de pronto se ve que había muchísimos narcotraficantes y políticos también a los que no aplicaba eso. Porque, claro, si partías de la presunción de inocencia del patrimonio, pues era complicado condenarlos. Entonces aquí se salta a otro escenario, que es decir, bueno,
usted ha hecho ostentación de este dinero, de este patrimonio tal y cual, tiene que demostrarnos a nosotros, la justicia, que lo pagó honradamente y que se lo ganó honradamente, ¿no? Pero en fin. Entonces, hubo un latrocinio al Ayuntamiento de Marbella. De lo que se habla es de otros temas, que vienen más de los años de Jesús Gil, que, por ejemplo, creó sociedades paralelas al Ayuntamiento o empresas municipales paralelas para desfalcar el Ayuntamiento, Es ciertamente, decir, ¿no? si hubo, que hubo y mucho dinero en bolsas, por cierto, no de basura, eran bolsas del Corte Inglés, aclarémoslo ya de una vez, porque las de basura transparentaban los billetes. Estas cosas son tonterías, pero hay que explicarlas bien algún día. Si hubo ese dinero, se lo gastaron. Y aquí hay un componente que los amigos que nos escuchan en Hispanoamérica les va a interesar más, que es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja es un poco el trofeo de Julián Muñoz cuando se enfrenta a Jesús Gil para ser mejor que su maestro, y la enseña y la muestra por todas partes, y aparece con ella aún estando casado, y todo ese escándalo le hace el personaje más popular de España y en buena parte de América. Isabel Pantoja, en la entrevista que ha hecho, como digo, a Santi Acosta, explica que todo lo pagaba él. La casa de la Pera, el apartamento de Guadalpín. Es más, llega a contar una anécdota que es: Isabel Pantoja tiene una gira por América y él, enamorado hasta las trancas, dice que no se vaya. Y le pregunta: ¿cuánto vas a ganar, Isabel, en esta gira? Le dice una cantidad, no sé, 1 o 2 millones de euros, lo que fuese. ¿Qué hace Julián? Le pone el dinero sobre la mesa para que no se vaya y ella anula la gira. Explícame el papel de Isabel Pantoja en toda esta trama de corrupción. Bueno, esta es la versión que cuenta Julián Muñoz, efectivamente, y se ve respaldada por una serie de hechos fácilmente comprobables, que son cuánto tiempo estuvo sin trabajar, sin generar ingresos Isabel Pantoja. Años. Y eso yo Desde creo que conoció a Julián prácticamente no volvió a una escena. Eso es lo que explica y da sentido a esta confidencia que hace Julián Muñoz. Quién sabe si fue así. Yo sí que sé, acudiendo a la sentencia del caso Blanqueo, que hubo una trama y que Isabel Pantoja, según la sentencia, facilitó el blanqueo de dinero de mala procedencia de Julián Muñoz, a través, por ejemplo, de la compra de ganado bravo, de una ganadería tan exclusiva como Cebada Gago, que estuvo pastando en la finca de la Cantora. Y fíjate cómo son las cosas, que de pronto, cuando Julián ve que le van a pillar y tal y cual, pues tuvieron que vender rápidamente, de manera chapucera, estos toros bravos, y lo vendieron como carne. Oh, por a favor. precio de vaca muerta, ¿no? Que se podría decir, Por ¿no? favor. Una cosa tremenda, ¿no? Unas chapuzas tremendas, pero la sentencia está ahí, dice que se blanqueó muchísimo dinero. De que tampoco se sabe de dónde procedía ese dinero, pero se sospecha y se le da, hay visos de que fuera un dinero mal habido, evidentemente, porque nadie con un sueldo de concejal o de alcalde pues es capaz de generar tal capacidad de ahorro, ¿no? Y si lo fuera, pues desde luego lo deberían haber nombrado ministro de Economía o de Hacienda, como menos. Ay, señores, dinero, todo por dinero. Bueno, se fue un hombre, insisto que la historia pondrá en su lugar, pero no crean todo lo que escuchan, siendo un corrupto. A mí me puso 4 demandas por intromisión al honor, gané las 4, le demandé en costas y dijo que era insolvente. Y estuve pagando a mis abogados 5 años. Así era, claro, Julián Muñoz. Lo peor es que probablemente a esas alturas fuera insolvente. Él lo que siempre ha contado es que su pareja lo dejó tirado, incluso en esos aspectos. De igual manera que ha admitido que se dejó llevar por la moda de aquellos años en que todo el mundo hacía lo mismo, y además él tenía como referente a Jesús Gil, a quien le dejaron hacer lo que le dio la gana.
hasta que de pronto al sistema no le conviene y van a por ellos. Al principio lo acallan a él con el caso Camisetas, sin meterlo en la cárcel, tal y cual, sin mayores condenas, más allá de quitarlo de en medio, y luego una vez que muere Jesús Gil es cuando se atreven a ir contra lo que había montado aquí en Marbella. Amigo Miguel Ángel Ordóñez, La cruda verdad. Ese es el libro donde cuenta esto y mucho más. Y la última pregunta. Julián ha dejado 600 páginas mecanografiadas contando toda su historia. ¿Tú las has visto? Yo las he visto, las he tenido en mi poder, he leído algún capítulo, algún otro me lo ha contado por encima, me lo contó por encima Julián Muñoz, y son muy, muy prometedoras. ¿En el aspecto judicial o en otros? Bueno, es quien ya sabe que le queda poco tiempo, que va a morir, porque él era con eso muy, muy realista, él sabía que era cuestión de tiempo, y de hecho él no daba ni siquiera al durar todos estos meses que ha durado, desde el diagnóstico ha durado 8 o 9 meses, ahí se descarga bastante y cuenta algunas cosas que antes no contó porque estaba pendiente de juicios y él sabía que el sistema se podía volver y ensañar contra él como ya lo había hecho, ¿no? Y sí, cuenta algunas cositas aparte de las intimidades que compartió con Isabel Pantoja, evidentemente. Y sí, Que también las cuenta. Sí, intimidades no solo amorosas, sino también de negocios y algunas son realmente espeluznantes, por más que se enmarquen en esa moda, en esa España de los años bollantes, de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea que hay detalles sexuales de Isabel Pantoja en ese documento. Ciertamente, detalles de su intimidad compartida incluso con terceras personas. Intimidades de su intimidad de los dos, de Pantoja y Julián Muñoz, compartida con terceras. ¿Me estás hablando de tríos? Bueno, déjalo ahí porque creo que no es nuestro deber. En todo caso, sería lo menos malo que hicieron esta pareja. Que yo insisto, Julián Muñoz era un gran sinvergüenza, un corrupto, pero yo terminé felicitándome la Navidad con él, hablando de buenas formas, porque yo creo que no era una mala persona, aunque hizo daño a mucha gente, a mí también, no era una mala persona, es mi sensación personal. Coincido contigo, tenía momentos de soberbia, él al final reconocía que se había creído el rey del mambo, entre otras cosas su encumbramiento sentimental, ¿no? Y fue tan soberbio, y él lo decía tan perro, que incluso dejó de tener relación con sus hijas, con su entorno más cercano. Poco a poco eso lo corrigió. Yo creo que se reencontró en los últimos años con él y con su familia, y ahí afloró pues el Julián Muñoz de toda la vida, de antes de verse ensoberbecido, ¿no? Al fin y al cabo era un tipo que siempre le había gustado pasárselo bien, era muy fiestero, le consiguieron el puesto ideal para una persona fiestera, que era ser concejal de fiestas, lo hizo muy bien al respecto, y luego poco a poco las circunstancias lo auparon, terminó de alcalde, como él decía, se creyó el rey del mambo y perdió los papeles. Amigo Miguel Ángel Ordóñez, gracias por tu tiempo y por tus magníficas reflexiones. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, igualmente, chao.